Emilio Seche, espero que esté disfrutando esta discusión, digamos, no tradicional. Pero Gracias, fíjate, gracias. pero permite decir cosas. Fíjate, Maduro y el gobierno viven diciendo, Reuters, esos bichos que viven inventando cosas. Bueno, Reuters hace un informe con una cantidad de entrevistas, una investigación interesante porque le mandan a todo el mundo, a todos los involucrados, unas preguntas. Entonces el informe concluye que el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles es una construcción de la oposición radical venezolana vendida a Marco Rubio, quien se la vendió a Trump para justificar todo este conflicto cuyo interés fundamental es el petróleo. O sea, para poder venir a buscar petróleo, inventaron, porque el que me diga, lee la entrevista que tú veas, como ellos van determinando que el cuento del Cartel de los Soles y el cuento de que el Tren de Aragua es más bravo que la mafia, eso es mentira, eso es una construcción a propósito para justificar todo esto que está ocurriendo, pero es un escudo que tiene unos intereses distintos atrás. Bueno, fíjense, dos cosas que se me vienen a la mente allí con respecto a eso. La primera, recordar, discúlpeme que haga la referencia, pero es importante, de Federico Nietzsche, que es que toda verdad es construida, no existe la verdad se construye. ¿Y quién la construye? La voluntad de poder, el poderoso la construye. Es un tema que hay que tenerlo claro. Y un segundo elemento, toda la verdad que construimos por consenso después de la Segunda Guerra Mundial, que se plasmó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y generó todo el sistema del derecho internacional, están siendo rebasadas. Fue rebasada por Trump, fue rebasada por Netanyahu, fue rebasada por Putin, ha sido rebasada por Xi Jinping, ha sido rebasada por todos los que están dirigiendo los países que están en esa pugna por los recursos, ¿no? Entonces, la pregunta que viene consecuente a eso es, ¿qué hace el ciudadano indefenso? ¿Qué hace el ciudadano que lo único que tiene es confiar en sus instituciones? ¿Qué hace cuando ese Estado de Derecho y cuando esas instituciones no le dan respuesta, ¿no? ¿Qué hace cuando todo el instrumento, o sea, cuando todo eso se cae y no le da respuesta? Entonces ahí hay un proceso de incertidumbre, aún más cuando no hay la suficiente responsabilidad en el liderazgo. ¿Qué creo yo? Y yo te decía ahorita sobre que, o sea, yo creo y estoy convencido, y desde el 2021, tú sabes que lo estoy diciendo, a este país le hace falta un pacto ético por la República. Y ese pacto ético por la República pasa en este contexto por lo primero. Primero, nacionalizar el conflicto. Sacarlo de la Necesitamos traerlo para acá. Sí. Ese conflicto no es de los vecinos, ese conflicto es de nosotros. O sea, usted no puede resolver el problema con su mujer metiendo a su vecino en la casa para que lo resuelva su vecino. Sí, porque creo que te abandona por el vecino. Entonces eso no puede ser así. Lo segundo, discúlpenme también el ejemplo así, digamos, muy coloquial. El segundo elemento es que necesitamos de verdad, dar garantía a la vida. Y esto es, diría uno, bueno, pero si estamos en el siglo XXI, ¿cómo alguien está pidiendo garantía de la vida? Bueno, lamentablemente, sí, es necesario pedir que se nos garantice el derecho a la vida, que se nos garantice el derecho a la libre expresión y a la libertad de pensamiento. Es necesaria una amnistía general. O sea, yo no puedo estar perseguido por pensar diferente. Nadie puede hacerlo. Aquí todos podemos tener diferencias y eso tenemos que dejárselo como legado a las generaciones futuras, porque es que el problema de fondo es que le estamos dando el ejemplo a alguien que no sabemos que nos está viendo, pero muchos nos están viendo y le estamos dando un ejemplo. Y a mí me parece que ese ejemplo no es el más adecuado. Digamos, y cuando digo cuando me refiero a le estamos dando un ejemplo, me refiero a los que estamos haciendo política. Estamos dando un mal ejemplo a las generaciones que están creciendo. Y un tercer elemento, y un cuarto elemento dentro de ese pacto ético por la República es que hay que salirnos de la dicotomía moral. O sea, yo no veo el mundo en bueno o malo. Sí, blanco o negro. O blanco y negro. Yo veo el mundo según la ética funcional de las cosas.
Es decir, ¿por qué yo quiero un Estado y por qué yo quiero una república? Porque necesito vivir en un territorio en donde pueda tener libertad para poder trabajar, después con mi profesión que estudié, ganarme para poder vivir cómodamente y disfrutar del paraíso terrenal que es Venezuela. Ya, es un tema Ajá, pero- práctico. Ahora, Ajá. ¿cómo eso se hace en política? Bueno, y eso ha sido una experiencia que quiero aprovechar y comentártela. Por ejemplo, los líderes, nosotros tenemos aquí gremios que sus presidentes llevan 20 años. Sí, sí. Nosotros tenemos Porque aquí... hay un déficit democrático. Exacto. Todo lo que estás señalando, fíjate, ¿por qué no hay liberación de presos, ni un clima de confianza, ni se publican los resultados electorales, Porque ni nada de nadie eso? confía en nadie. No solo eso, sino que como estamos en un conflicto, yo te quiero matar, yo le voy a entregar a este que me quiere matar, lo meto preso. Entonces, tienes una dinámica Y así no de vamos a tener irrespeto, país. donde en vez de reconocerme como político, que es lo que estuve diciendo, en vez de bueno y malo, tú eres un político que piensa, ay, yo soy un político que piensa, en vez de eso, no, este es mi enemigo, hay que matarlo, yo no puedo vivir con el mismo cuarto que vive él. Y así no hay salida. Tiene que haber una negociación, pero que respeten. Porque Helio Un pacto Eibran, ético por la mira, República. Helio Eibran, que en estos días salió a declarar, hay una parte de una de las declaraciones de él, dice que, ¿te acuerdas cuando los noruegos? Él dice ahí, no hubo acuerdo con los noruegos. Helio Eibran, que es el representante del primer gobierno de Trump, porque Pompeo, que era el jefe del Departamento de Estado, y yo no estábamos de acuerdo con la negociación. Pompeo y yo teníamos diferencias. Y por eso no hubo acuerdo entre Venezuela, Y Estados Unidos. por Dios. No, y además, quienes estaban hablando con los noruegos eran los venezolanos, la oposición venezolana. ¿Cómo es que Pompeo decide si no hay acuerdo en Venezuela? Dicho por ellos, dicho por ellos. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy complejo porque lo que se nos dice que es, no se parece a lo que es, ¿no? O sea, la teoría, lo que yo estudié, por ejemplo, en la universidad, cuando lo contrasto a la realidad no se parece en nada a lo que me enseñaron. Eso pasa con los estudios universitarios. Claro, sí, no se parece en nada. Pero así pasa también en lo discursivo, ¿sí me explico? O sea, pareciera ser que la verdad es la mentira. Porque, fíjate, yo hice un estudio sobre la verdad, desde los griegos hasta nuestros días. La verdad es circunstancial, tiene que ver con el tiempo, con quienes gobiernan, con los mecanismos de comunicación, con muchos factores. Sí hay una verdad, pero esa verdad se mueve, no se queda Estática. Y luego, en estos siglos, las verdades son elásticas. Las verdades rígidas son las que se están reventando. Sí, bueno, ahí queda mucho por profundizar. Yo creo que a los venezolanos nos toca apostar por nacionalizar el conflicto. Hay que distanciarse de las políticas guerreristas, hay que cosa bélica, distanciarse claro. responsablemente de las políticas intervencionistas, de lado y lado. Y no solamente estoy hablando de la intervención militar, estoy hablando de la intervención económica, la intervención política, la intervención social y la intervención cultural, que para mí es la más importante. Porque realmente es la cultura la que domina. Eso lo decía Gramsci. Claro. Tú que estás estudiando filosofía. Bueno, si yo fuera maestro tuyo, te paso. Gracias. A Vale. la 1 y a las Gracias. 10, Kiko se otra vez.